Gran discurso del presidente Piñera, tono unitario, visión de Estado, marca una ruta que, respetando las diferencias, puede convocar ampliamente. Bueno, estas fueron las palabras de Mariana Elwin tras la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, que escribió en su cuenta de Twitter. Tras 5 meses desde que la ex líder histórica de la democracia cristiana renunciara al partido, nos encontramos justamente acá en el Líbero con Mariana Elwin. Muchas gracias, Mariana, por estar acá conversando con nosotros. Encantada. Bueno, tras la cuenta pública, usted escribió en su cuenta de Twitter estas palabras. Quería saber qué la motivó a escribir estas palabras, qué vio del discurso. Bueno, yo vi entero el discurso y me pareció que era un discurso con altura de mira, que se salió de la pequeña escaramuza, como que nos había caracterizado los discursos anteriores, especialmente durante el gobierno anterior, que eran mucho más confrontacionales. Por aquí vamos, y si les gusta, bueno, y si no, no. Sentí que había una convocatoria más abierta, que se desplazó hacia el centro y que marcó una ruta. Y a mí me parece que eso es importante en los gobiernos, que en su primer discurso marquen una ruta y uno sepa para dónde ir. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que él dijo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo cómo se está abordando el tema de las migraciones, como ordenar la casa. Creo que tampoco se puede hacer una distinción entre los migrantes útiles y los migrantes pobres. Ahí yo tengo una diferencia. Pero no obstante, siento que el tono fue un tono de busquemos los acuerdos y busquemos cómo podemos seguir avanzando como país a esta transición hacia el desarrollo. Ese concepto de como la segunda transición, primero la transición a la democracia, luego la transición al desarrollo, es un concepto que yo solo he escuchado a Alejandro Foxley, que lo ha usado la democracia cristiana, que a mí me convence. O sea, yo creo que ese es el gran desafío del país y siento que es algo que debiera convocarnos a todos. Pero la mayoría de la oposición fue muy crítica con el discurso del presidente. ¿Usted ahora se siente más cercana al presidente Sebastián Piñera que de la ex nueva mayoría? A ver, la nueva mayoría yo creo que dejó de existir y hoy día la oposición está en torno a defender el legado de la presidenta Bachelet y del grupo más cercano de la presidenta Bachelet, pero los partidos están completamente desarticulados, entonces es muy difícil sentirse identificada con esa postura. Yo creo que hoy día, o sea, la mayoría de los chilenos no ven una oposición que tenga una identidad o que tenga una claridad de qué es lo que quiere. Y defender el legado de la presidenta Bachelet no basta para hacer oposición. Porque además ese legado tampoco está puesto, o sea, el presidente en ningún momento dijo vamos a terminar con la gratuidad, vamos a terminar, o sea, va a avanzar en los proyectos de ley que se aprobaron en el gobierno anterior y corrigiendo aquello que sea problemático, pero la verdad es que no hay una vuelta atrás. Y eso también me gustó del discurso. Y me parece que las críticas que el presidente hizo al gobierno anterior son razonables. Por ejemplo, el tema de no fueron personalizadas, no fueron, no sé, odiosas, pero sí plantearon, mira, recibimos un país con un problema económico que tiene que ver con la gestión del gobierno anterior, con temas de seguridad que no han sido capaces de resolverse, con temas de corrupción en la institución de Carabineros y otras, que me parece que tampoco son tan grandes esas críticas, sino que más bien es poner en contexto desde donde el presidente cree que parte. ¿Y cómo van los avances de progresismo con progreso que usted lidera? Vamos paso a paso. Yo creo que es difícil la tarea que nos hemos propuesto porque
el centro político está muy desdibujado, por una parte porque yo creo que la nueva mayoría le regaló el centro político a la centro derecha. Y bueno, muchos comentaristas, políticos han mostrado que en el fondo el presidente Piñera como que se apropió de la continuidad de la concertación. Y entonces a los que estando en la nueva mayoría defendíamos el legado de la concertación, bueno, nos quedamos un poco sin bandera. Y no se trata de mirar el pasado, sino que se trata de cómo hacer las cosas hacia adelante y qué énfasis poner. Por ejemplo, poner un énfasis social, poner un énfasis en las libertades de las personas, poner un énfasis también en focalizar y abordar problemas que no están resueltos. No todos son derechos universales garantizados para todos, porque el país no puede y tendrá que focalizar en esta etapa en los niños, en los ninis, en fin, en los más pobres, en los adultos mayores. Bueno, está complejo y además en el centro político hay muchos grupos. Entonces nosotros nos hemos propuesto como vocación el poder articular distintos grupos que hay en el mundo del centro, poder conversar y poder ir construyendo y aportando alternativas hacia el futuro. Y partimos por crear un centro de estudio. Vamos a hacer seminarios, vamos a recorrer regiones y pensamos que el esfuerzo de articular con distintos grupos que hay en el centro político debiera concluir en ser capaces en un tiempo más en las elecciones, presentar candidatos, etc. Usted habla de distintos grupos para convocar este centro político. ¿A quiénes se refiere en específico? ¿A quiénes busca convocar? Hemos conversado con muchos qué cosas se pueden hacer en conjunto y qué identidades puede tener cada uno, pero buscar confluir. Y hemos conversado con ciudadanos, hemos conversado con la Federación Social Cristiana, hemos conversado con personas que fueron más cercanas al mundo del lago, en fin, hemos conversado también con dirigentes políticos de la democracia cristiana que no están en Progresismo con Progreso, que están pensando formar otros movimientos y de hecho poder ver en qué estamos de acuerdo, por qué no podemos armar algo en conjunto, en fin, pero es un proceso. ¿Y ha tenido conversaciones con Soledad Alvear, que también abandonó la democracia? He tenido conversaciones con ella y voy a tener conversaciones con ella, pero no solo yo, hemos tenido, somos muchas personas, entonces hemos conversado con distintos grupos del partido que se han ido y no lo he hecho solamente yo. ¿Y ha pensado en integrar junto a un movimiento con Soledad Alvear? Debiéramos intentar confluir en algún momento. Y usted ha tenido acercamiento con Andrés Velasco. ¿Cómo siguen esas conversaciones? Bueno, ahí Ciudadanos tiene un problema y tiene elecciones en un tiempo más y habrá que ver qué va a pasar con ellos. Yo creo que concordamos en muchas cosas con Andrés Velasco, pero también con Juan José Santa Cruz, con Sebastián Sichel, que entró al gobierno y ellos tienen una dificultad ahí. A mí me parece que Ciudadanos, una parte de Ciudadanos entró al gobierno, pero no ¿cómo se llama? Al Chile Vamos, entonces mantienen una cierta independencia. Y bueno, yo creo que ahí hay un tema que ellos tienen que resolver primero y luego poder, pero sí es importante que ellos tienen un instrumento que es un partido, y armar un partido político no es fácil. La ley se hizo para hacer muy difícil que surjan nuevos partidos políticos.
Y el 2 de junio fue el seminario de la Federación Social Cristiana. Se ha hablado de una cercanía de usted con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cuáles han sido las conversaciones que ha tenido con él? Mire, el senador Francisco Chaguán es militante de Renovación Nacional, es miembro de Chile Vamos, y él quiere hacer una federación social cristiana más amplia que su partido, pero es dentro de la centro derecha. Y la verdad es que personalmente y en el grupo en que nosotros hemos trabajado, nos sentimos más identificados con una posición de centro izquierda. Esa ha sido nuestra tradición. El social cristianismo en Chile ha tenido muchas vertientes. Han estado los cristianos por el socialismo, pero también han estado los grupos cristianos más conservadores, de carácter más asistencialista, pero que también se han denominado social cristianos. Pero la vertiente más fuerte fue la democracia cristiana, y la democracia cristiana ha sido un partido más bien situado en la centroizquierda. Entonces, yo no veo que el movimiento nuestro vaya a integrarse a una federación social cristiana que tiene su domicilio en la centro-derecha. Sin embargo, veo que sí podemos conversar y hacer cosas juntos. ¿Y cree que la democracia cristiana está representando ese centro político, o más bien que existe un vacío, que está más bien izquierdizada por haber hecho gobierno? La democracia cristiana tiene dos problemas serios. Uno, que perdió su identidad y que dentro de la democracia cristiana hay sectores que piensan muy distinto entre sí. Y un sector importante que ha predominado, ha estado más, se ha izquierdizado. Ese es un problema, y por eso muchos de nosotros nos hemos ido, porque uno siente que no tiene, no se siente interpretada por una línea, por la línea del partido. Y por otra parte tiene un problema de convivencia interno demasiado grave, porque hay una división ideológica y las diferencias nunca se han resuelto. Entonces, creo que la democracia cristiana no veo cómo va a superar sus problemas. Por eso, muchos de nosotros terminamos yéndonos de ahí. Y ahora, pasando más bien a otro tema, ¿qué le parece a usted el legado del bacheletismo? Encuentro que es una retórica equivocada también para rearticular la oposición, porque una oposición no puede ser oposición para defender un legado que ya está instalado en las leyes de la República. O sea, la oposición tiene que tener un rol mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. ¿Y qué rol cree que debe tener la expresidenta? Quizá un Bachelet 3 o más articulador de la oposición. Lo que pasa es que en ese mundo no hay líderes, y los liderazgos están en el Frente Amplio. Entonces, Michelle Bachelet ha sido en cierto sentido un tapón respecto de nuevos liderazgos. Y eso se percibe. Entonces, cuando la oposición o los partidos de la nueva mayoría se rearticulan en torno a ella, creo que están dando un signo de debilidad respecto de sus propios liderazgos. Y para ir finalizando, ¿cree que Chile está teniendo una postura más clara con respecto a Venezuela, por ejemplo, lo que vimos con la actuación del canciller? De todas maneras, mucho más clara, porque el gobierno de la nueva mayoría tenía un problema, y era el veto del Partido Comunista y también de algunos sectores del Frente Amplio, con quien, si bien no eran gobierno, la presidenta se entendía muy bien o les tenía mucha simpatía. Y ahora yo me alegro que en el Frente Amplio estén tomando una posición distinta respecto a Venezuela, pero el Partido Comunista no va a tomar una posición distinta.
y el senador, o no sé si ahora es senador o diputado, Navarro, es diputado, ¿no? Tampoco va a tomar una posición distinta a Venezuela. Entonces, este gobierno tiene mayor fuerza para poder tener una claridad respecto a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a los países que tienen dictadura y donde se violan los derechos humanos. Y yo espero que, así como la derecha antes, en décadas pasadas, no fue capaz de defender los derechos humanos, esta línea que ha tomado ahora de ser defensora de los derechos humanos y de la democracia se mantenga. Bueno, muchas gracias, Mariana, por haber conversado con nosotros acá en El Líbero. Gracias. Bueno, estábamos conversando con Mariana Aylwin por el nuevo movimiento que ella lidera y también para analizar el panorama nacional. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y comentar esta entrevista. Muchas gracias.